Nicolás Carrillo, la verdad que lo hubiéramos querido tener antes, pero se nos fue complicando la historia de la agenda fundamentalmente, Nico. Pero gracias por venir como concejal, siempre cada tanto lo tenemos. Vamos de lo general a lo particular. Balance del 2025, del 2024. Arrancá por donde no me lo sé todavía, podría tener una hipótesis. Vos sos de proyectar. Bueno, fue un año muy particular en lo político, ¿no? Porque lo que sucede más allá de la valoración que uno tenga del gobierno de Milei es bastante inédito, bastante disruptiva su gestión. Fue un golpe fuerte para el peronismo, ¿no? Para cualquiera de las ramas del peronismo. Sí, yo soy me tengo que sincerar, soy muy autocrítico del peronismo, de lo que hicimos, de por qué llegamos hasta acá. Yo soy muy opositor al gobierno de Milei, pero creo que Milei es el resultante de nuestro fracaso en la gestión, de no haber resuelto las cosas que dijimos que íbamos a resolver, ni siquiera las que uno intuye que son las más cercanas al ideario peronista, como el tema de la pobreza. Durante el gobierno, digamos, una de las cosas que más le dijimos a Macri era que había aumentado la pobreza y nosotros ahondamos esa problemática, no la pudimos resolver. Me parece que eso por un lado, y otro, tener un proyecto de país. No tuvimos estabilidad. Siempre esto que discutimos de no tener un balance comercial positivo, la inestabilidad, la fluctuación económica. Argentina se debe, y nuestro espacio político se debe construir un proyecto que genere estabilidad y que genere un modelo productivo. Argentina no tiene un modelo productivo claro, no lo tuvo durante nuestro gobierno. Te podría poner un solo ejemplo, pero hay millones, ¿no? El tema automotriz en la Argentina, ¿no? Argentina durante los 90 perdió su capacidad de tener una industria automotriz, se dedicó solamente al ensamblaje de pequeñas piezas, teniendo un déficit comercial muy grande de eso. Y hoy los países que son potencia en el mundo, Japón, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, tienen su industria. Eso lo podemos traspolar a muchos otros ejemplos, ¿no? Y me parece que hay un debe muy grande de nuestro espacio político en construir un programa que le dé estabilidad a la Argentina. Y esa estabilidad y la pobreza son como es dialéctico, van un poco de la mano, no se puede una sin la otra. ¿Cómo ves las legislativas a nivel nacional atento a este panorama y a esta cuestión macroeconómica que aparentemente mejora, digamos que aparentemente porque depende en qué lugar te posiciones o en qué lugar ilumines vos? Podemos hablar de cuestiones macroeconómicas que van bien o no. Bueno, creo que con respecto a la pobreza, si bien se dice que ha mejorado un poquito, pero falta que se note en el bolsillo. Sí. Eso no hay mucha discusión. Pero ¿cómo ves ante este panorama las legislativas del año que viene? Escuché un poquito de lo del Topo, nomás la última parte, y coincido un poco con la argumentación que él da. Yo creo que hoy tenemos dos elementos. Uno, que Milei tiene consenso en la sociedad, tiene consenso por el fracaso de nuestro gobierno, y por otro lado porque circunstancialmente, y digo circunstancialmente y lo pongo entre paréntesis porque entiendo que este margen de estabilidad lo dieron algunas políticas como fue el blanqueo de capitales y demás, y después todavía está en un interrogante la posibilidad de seguir teniendo superávit financiero, superávit externo, porque dependemos de un nuevo préstamo del FMI o de un gran apoyo de Estados Unidos. Todavía eso es una duda. Yo, si me preguntás a largo plazo, creo que esto es parecido al modelo de Menem. Va a terminar mal en algún momento porque un país que no produce y no genera riqueza termina mal. No puede vivir de privatización de las empresas del Estado, de endeudamiento. Pero creo que por ahora tiene un margen. Tiene un margen, se sostiene en función de eso. Es un paréntesis cómo va a evolucionar. Y después, con respecto a nuestro espacio político, yo coincido que hay que generar un gran frente político. Yo obviamente tengo una perspectiva muy a favor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Creo que el gobernador también tiene esta lectura de que hay que generar una gran alianza con los otros gobernadores, ya sea con Puyaro, ya sea con el gobernador de Córdoba, para generar un gran frente político para construir una alternativa al gobierno de Milei. Pero bueno, es de final abierta eso también porque hay muchas discusiones, incluso en nuestro espacio hay internas, hay peleas, hay diferentes perspectivas de futuro. Yo creo que Axel es un gobernador joven y que ganó la elección y eso ya le da una preponderancia sobre el resto. Con votos propios, exactamente, que no es poco, digamos, en un momento donde nos fue muy mal en todo el país que el gobernador haya consolidado su victoria. Y por otro, porque también tiene esta lectura, yo entiendo, no soy exégeta del gobernador, pero entiendo que hace una gran autocrítica de lo que hicimos y que tenemos que ir a un modelo productivo en la Argentina y un programa claro para nuestro país. En esa autocrítica, digo, más allá de las alianzas que teja el gobernador, la Cámpora no está muy metida. Cuando hablo de la Cámpora, hablo de la
ex vicepresidenta, expresidenta Cristina Kirchner, y bueno, su círculo íntimo no está demasiado alineado, al contrario, Claro. a esa parte del peronismo. No, hay una discusión muy fuerte. Podría yo negarlo acá o hacerme el distraído, Sí. pero es recontra público, no vamos a negar cosas que conocemos, que todos conocemos. Yo creo que no hay que dramatizar ni las diferencias, por un lado, y las hay con Cristina, yo las tengo, y las tengo con la Cámpora, y tampoco hay que dramatizar la posibilidad de que haya una competencia electoral. Si nosotros vamos a una competencia junto a Axel Kicillof, competimos contra el espacio de la Cámpora, no lo veo mal, lo veo muy bien, y no lo veo como que eso sea sinónimo de una guerra o de algo fratricida, sino creo que es necesario para nuestro espacio político que sea heterogéneo, que haya distintas corrientes, distintas tendencias, y que esas tendencias puedan competir democráticamente sin fracturarse, es decir, sin que se Correcto. armen distintos frentes electorales que termine dividiendo el voto de lo que llamamos el campo nacional, por decir de alguna manera, y si se incorpora este factor que expresa muy bien el topo Alejandro Rodríguez, que es el de los gobernadores del interior y demás, me parece que enriquecería aún más nuestro espacio. Creo que hay que abrirlo al de Axel, al de la Cámpora, y me parece que falta un poco la pata esa también del interior del país. Estamos hablando con el concejal Nicolás Carrillo. Vi que nos queda poco tiempo y no hablamos todavía de lo local. Hubo 2 proyectos en los cuales Sí. Nicolás estuvo trabajando mucho que finalmente se aprobaron. Hablanos de eso porque, bueno, debe ser una satisfacción. Sí, uno es el de Fondo Urbano, que lo presenté en noviembre del 2023. El PDT ya sugería que haya fondos afectados con una cuenta especial y afectada para lo que es política de vivienda, es decir, para construcción de vivienda, para mejoramiento habitacional y para obras de integración sociourbana. Recordemos que en Tandil en estos 20 años aumentó la población inquilina de 15% a 30%, esto según el último índice del INDEC, ¿sí? En estos 20 años, digamos, aumentó mucho más que en las ciudades vecinas, que en Olavarría, que en Azul, y también disminuyó la cantidad de propietarios de vivienda, de un 70 y pico por ciento de aquel 2000 a un poco más del 55, ¿sí? Entonces nosotros vemos que hay un problema ahí que el Estado tiene que, lo que decimos, distribuir la renta urbana. Vemos que se construyen muchos edificios, muchos departamentos, hay mucha capacidad de ahorro de la población que se invierte en la construcción de departamentos, pero eso no resuelve el tema del acceso al hábitat. Y me parece que el municipio interviene en esas rentas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se construye un edificio, el municipio cobra derecho de construcción, cobra plusvalía, ¿no? Entonces, obtiene renta, la tiene que distribuir. ¿Sí? Hoy eran de libre disponibilidad esos recursos. Me parece que es un tema prioritario de la ciudad de Tandil, el acceso al hábitat. Eso por un Ese lado. dinero, mucho o poco, va a ir para eso. Sí, sí. Hoy las familias que alquilan y que más tienen un empleo, sabemos lo cuesta arriba que se le Olvídate. pone. La gente quiere pagar una cuota por el terreno, por Sí, la sí. vivienda, pero no tiene chance. Con un lote hoy está $30.000 Totalmente. en Tandil. Hoy trabajando, teniendo un comercio, siendo profesional, incluso es casi Sí, imposible sí, acceder sí. a la vivienda. Totalmente. Eso por un lado. Y el otro, bueno, tiene que ver un poco con esta fragilidad social que no empezó con este gobierno, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás, que es la pobreza extrema, la pobreza estructural que existe. Yo decía el otro día, Tandil tiene muchas realidades, obviamente tiene sectores emprendedores, sectores de mucha potencia económica, sectores profesionales, pero también tiene un núcleo de pobreza consolidado. No es mayoritario, pero Sí, existe, sí, sí. y hay que atenderlo y hay que ver la forma de salir de esa situación de pobreza Eso me parece estructural. importante, digamos. No consolidarla. No consolidarla, sino, bueno, Caritas siempre utiliza un término muy adecuado que me parece es la promoción humana, es decir, promover a esas familias para que salgan de esa situación, no como se dice, que muchos, digamos, prefieren tenerlos pobres porque son utilizados, ¿no? Claro. Exactamente, ahora estamos en la etapa de protección, ¿no? Generalmente siempre el Sí. Estado protege, pero no promociona, le Sí, cuesta sí. dar ese paso. Bueno, lo primero que decíamos, porque bueno, lo que pasó es, creció la pobreza, se retiraron los alimentos de los comedores, se generó una estigmatización muy grande sobre los comedores, diciendo que se robaban la comida, etcétera. Bueno, lo que dijimos, bueno, hagamos un registro de comedores locales. Registro significa ver si existen, a cuánta gente atienden, a qué personas atienden y cuáles son los problemas que hay atrás de esa población. Yo voy mucho a los comedores, veo muchas familias con discapacidad, con violencia de género o con adicciones, ¿no? Bueno, hay que entrar a la etapa de promoción de esas familias para ver cómo salimos de esa situación, pero lo primero es conocer y
reconocer esa realidad. Ahí va a haber un buen diagnóstico acerca de dónde y con qué hay que trabajar. Exactamente. Nicolás, ¿en cuánto tiempo estimás, y ahí me parece que vas a tener que trabajar bastante, el Ejecutivo puede poner en marcha esto? Me acuerdo del Observatorio Vial que se aprobó y estuvo... por favor, hace algo para que no tarde lo mismo. No, tardó el observatorio, lamentable, tardó más de un año y bueno, había mucha demanda de las organizaciones de tránsito para que se resuelva, ¿verdad? Entró en presupuesto, pero bueno, no, lo de comedores tiene que ser ya, esperemos que sea ya. Está, bueno, Juliana Tenín es la secretaria de Desarrollo que trabaja muy bien. Perdón, social. Por ahí no sé si tenés mi opinión es que Juliana trabaja muy bien. También los comedores se han juntado recientemente con Petrantonio para pensar esto, cómo transformar los espacios comunitarios en espacios productivos. Muy bueno. Esperemos que sea pronto porque hay una situación social de mucha fragilidad. Insisto en esto, Tandil es diverso. Tenemos de empresas tecnológicas, que es bárbara, espacios públicos muy lindos y también hay pobreza muy consolidada. Y que la ciudad le vaya bien no implica no reconocer esto y creo que hay que trabajar rápido para mitigar lo más posible el daño. Nicolás, ahora en minutos nada más el intendente Lungui va a estar aquí en los estudios de la radio, también haciendo un balance. Beatriz va a estar charlando extensamente con él. Beatriz vino acá a cargar el agua para el mate al termito y dice, ¿alguna pregunta para el intendente? ¿Qué pregunta le dejarías para que Beatriz le haga al intendente? Mirá, tengo 10 preguntas, pero te voy a hacer una sola. Me gustaría preguntarle muchas cosas al intendente. Me gustaría preguntarle como prioridad, venimos de un conflicto con los recuperadores, con los recolectores, ¿sí? Después vi una entrevista que le hizo en un medio digital que dijo que había una ordenanza que pedía 5.000 contenedores, que no es así, no hay ninguna ordenanza que pida 5.000 contenedores, no sé si se confundió o el periodista tomó mal la nota. ¿Qué política va a haber de reciclado del municipio de Tandil? No podemos seguir enterrando toda la basura, tiene que haber una política de separación en origen, eso es lo que votamos, si lo va a implementar o no lo va a implementar, si quiere o no quiere hacerlo. La pregunta está hecha, espero que hayas tomado nota, Bea. Nicolás, gracias, muy buen 2025 para vos, para tu familia, bueno, para el círculo chico de la familia también. Como no, muy amable, para vos lo mismo y para toda la audiencia. Gracias.